Bueno, buenas tardes jóvenes. Voy a empezar la clase de hoy repasando integración por partes. Para esta clase voy a realizar algunas integrales que vienen en la guía con el objetivo de que quede completamente claro cuál es el procedimiento para este tipo de integrales. Entonces, todas estas integrales se parecen, por lo tanto, yo creo que con esto va a quedar completamente claro. Entonces, vamos a empezar. La primera integral. Imagínate que te piden integrar x por e a la x respecto a x. Entonces, te das cuenta que esto no se puede realizar con los métodos anteriores, porque para empezar, esta función no está en la tabla. Además, si a esto le llamas u, lo que sobra no es la derivada. Si a esto le llamas u, lo que está afuera tampoco es la derivada. Si a esto le llamas u, lo que sobra tampoco es la derivada. Quiere decir que no puedes hacer un cambio de variable. Entonces tienes que intentar el método de la fórmula de la vaca. Que por cierto, lo pongo aquí como recordatorio, es un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Ok? Entonces este método es el que vamos a probar de la siguiente forma. Tenemos que llamarle u a una parte de esta integral, que esa parte pues es normalmente lo que cuando lo derivas te da algo más simple. Si esto lo derivas te da lo mismo, pero si derivas la x te da algo más simple, te da un 1. Por lo tanto, me conviene llamar a x la u. Y para que esta integral se parezca al lado izquierdo de la fórmula de la vaca, significa que todo lo demás debe ser el db. De forma que esto es integral de u por db, que es ya lo que tengo en mi fórmula. Entonces eso escríbelo. Escribe u es x y db es e a la x por dx. Aquí debe quedar completamente claro cuál es el lenguaje que estamos utilizando, sobre todo que esto significa un dx o un diferencial de x, que al final de cuentas simplemente es un símbolo. Una vez teniendo estas cantidades, calcula lo que me falta para meterlo en la fórmula de la vaca. ¿Qué me falta aquí? Me falta el du y como conozco el db, pues me falta conocer qué es b. Entonces calculo cada uno por separado. ¿Qué es du? Es la derivada de lo que tienes aquí a la derecha. ¿Cuál es la derivada de x? Pues 1. Recuerda que du siempre tienes que acompañar con dx. Esto al final de cuentas 1 por dx pues es dx. Por otro lado, si db es e a la x por dx, b entonces es la integral de este lado derecho. O sea, esta ecuación, el lado derecho lo integras y lo que te dé es lo que vas a llamar b. Pero esta integral es muy fácil de hacer porque la integral de una exponencial es la misma exponencial. Recuerda que aquí no es necesario sumarle la constante, sino hasta el final de la integral completa. Una vez calculado todo esto, calculaste u, db, du y b, sustituye todo eso en la fórmula de la vaca. Aquí ya tienes integral de u por db. Lo único que te falta es escribir el signo igual, escribir u por b, que lo voy a poner acá. U por b en este caso quedaría x por e a la x, menos, es este menos de aquí, integral de b por du. ¿Qué quiere decir? De e a la x por dx. E a la x por dx. Finalmente, lo único que falta es realizar esta segunda integral, pero ya sabemos que la integral de la exponencial es la misma exponencial. Entonces, al final de cuentas, copias esta primera parte, x por e a la x, menos, el resultado de esta integral es e a la x. Como ya terminaste de integrar, ahora sí le sumas la constante. Para finalizar, te das cuenta que tienes dos términos que contienen algo en común, pues entonces factorizas eso y te queda
e a la x por x menos 1 más la constante. Y ya terminaste de hacer la integral. Por cierto, esta así tal cual, me parece que ya la hice en el video anterior, pero la vuelvo a hacer y además está en la guía. Ejemplo 2. Calcular la integral de x por seno de x. Esta integral también está en la guía, por lo cual les recomiendo que pongan la mayor atención posible y de paso tomen el apunte de estas clases. No nada más vean el video, tomen el apunte. Bueno, integral de x por seno de x. ¿Qué tienes que hacer aquí? Algo muy similar. Tienes que llamarle u a la parte de la integral que cuando la derives te dé algo más simple. En este caso, si derivas x, claramente te da 1, como vimos acá. Y si derivas seno, te da coseno, que en realidad coseno no es más simple que seno, es más o menos equivalente. Entonces, lo que tienes que hacer es, esto se debe llamar u, y por consecuencia, todo lo demás debe llamarse db. ¿Por qué? Porque estamos usando la fórmula de la vaca. Entonces, escribe aquí abajo esas cantidades, u es x, y db es seno de x por dx, no te olvides del símbolo. Del primer renglón, como u es x, entonces puedes calcular el du, que es la derivada de x por dx. Pero la derivada de x es 1, por dx, pues nuevamente dx, como lo hice aquí arriba. ¿Ok? Ya no lo vuelvo a ya no pongo el paso intermedio, simplemente pongo el resultado. ¿Ok? Que es dx. Esto siempre lo vas a obtener cuando la u valga x. Por defecto, du va a ser dx entonces. Por otro lado, si db es seno, que es b, dijimos, b entonces siempre es la integral de db. Entonces db sería, b, perdón, sería la integral de db, que quedaría la integral del seno de x por dx. ¿Cuál es la integral del seno? Eso ya se la deben saber ustedes. Lo voy a poner aquí. Es menos coseno. ¿Cómo sé que es menos coseno? Aquí acuérdate que la constante ya no se suma. ¿Cómo sé que es menos coseno? Pues si tú ves tu tabla, la derivada de coseno es menos seno. Entonces debe haber un signo menos por ahí y el signo menos se pone al principio. ¿Ok? Bueno, entonces ya calculaste todo lo que necesitas para la fórmula de la vaca. Ahora lo único que tiene falta hacer es sustituirlo. Pues entonces sustitúyelo y vas a obtener lo siguiente. La fórmula de la vaca dice que esta integral debe valer igual a, debe ser igual a u por b, o sea, x por menos coseno, lo voy a escribir, x por menos coseno de x, menos integral de b por du, o sea, integral de menos coseno por dx, menos coseno de x por dx. Acuérdate siempre de colocar paréntesis, porque si no colocas estos paréntesis, aquí parecería que estás haciendo la resta de x menos coseno de x, pero no, estás haciendo una multiplicación. Entonces acuérdate de siempre usar esos paréntesis. Bueno, ¿qué es lo que me falta? Lo que me falta pues es primero simplifico, lo voy a hacer aquí abajo. Esto al final de cuentas es x por menos coseno, lo puedo escribir como menos x por coseno de x. Este signo menos, como al final de cuentas es un signo simplemente, pues lo puedo sacar y al momento de cuando se multiplica con el signo menos de afuera, se vuelve un signo más. Entonces aquí queda más integral del coseno de x respecto a x. ¿Okay? Para no confundirnos, voy a continuar este procedimiento aquí abajo. Entonces sería igual, esta parte la copias, menos x coseno de x. ¿Y esta integral a qué es igual? Bueno, pues resulta que esta integral es seno. Aquí es, perdón, un más, que corresponde con este más, y sería seno de x.
Como ya terminaste de integrar, le tienes que sumar ahora sí la constante. Y este es el resultado de la integral que estamos buscando. Les recuerdo que esta integral aparece en la guía. Muy bien. Una forma que tú puedes utilizar para comprobar que estás realizando los métodos correctos, lo voy a poner aquí como una nota. Comprobación, eso no es necesario que lo hagan, pero les puede servir para cuando necesiten verificar si están haciendo las cosas bien o no. Comprobación, tienes que derivar esta cantidad a la que llegaste y el resultado simplificado debe ser lo que está adentro de la integral original. Vamos a hacerlo muy rápido. A esto vamos a llamarle f de x. Entonces deriva f de x. O sea, calcula f'. ¿Qué es f'? Pues es la derivada de este producto. La derivada de este producto pues es la derivada del primero, menos 1, por el segundo. Más, en este caso se vuelve menos, por el menos que tengo acá. El primero por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de coseno? Es menos seno. Pero ese menos hace que este signo se vuelva más, entonces me queda más x seno. Ahora, más la derivada de seno, más la derivada de seno, que es coseno, lo voy a poner aquí abajo, más la derivada de una constante, que es 0. Entonces, en este caso, claramente se cancela el coseno y te queda x seno de x, que coincide con lo que tienes adentro de la integral. Por lo tanto, estás seguro que estamos haciendo las cosas bien. ¿Ok? Bueno, continuamos. Ejemplo 3. Pues ya que estamos en este tipo, vamos a calcular la integral de x por el coseno, que es muy similar. El objetivo es que quede completamente claro, entonces la voy a hacer. X por coseno de x respecto a x. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Otra vez, a la x le llamamos u y a todo lo demás le llamamos db. ¿Por qué? Porque si derivas u, obtienes un 1, que es algo mucho más simple que cuando derivas coseno, que te daría menos seno. Entonces, esta parte es lo que llamamos u, igual que arriba. Escribe todo eso. Estamos diciendo que u debe valer x, db debe valer coseno de x, y calcula cada una de las cosas. Por lo tanto, du es dx y b es la integral del coseno. Por cierto, aquí me falta algo, ¿están de acuerdo? Me falta el dx. Entonces lo voy a corregir. Dx. Entonces ahora sí, por lo tanto, b es la integral de coseno de x dx. Para encontrar b, lo único que tienes que hacer es colocar el símbolo integral aquí. Y ya. Si te das cuenta, esto con el símbolo integral es lo que tienes acá, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Pero la integral de coseno es seno. Acuérdate que no se le suma la constante. Entonces sería seno simplemente. Ya que tienes estas cantidades, sustitúyelo en la fórmula de la vaca, que a estas alturas ya debes casi saberte de memoria, que es un día vi una vaca vestida de uniforme. En este caso ya tienes el un día vi. Un día vi, un día vi. Igual, igual. Después del igual tienes que poner el producto de u por b, que sería x por seno de x, menos b integral de b por du. Pero b era seno y du era dx. Entonces queda integral de seno respecto a x. Acuérdense que esto se lee respecto a x, dx o diferencial de x. ¿Qué me falta entonces? Pues simplemente esta parte la copio y realizo esta integral. Entonces queda x seno de x menos integral de seno, ya no las debemos saber de memoria, que es menos coseno. Entonces quedaría menos coseno, ahora sí más la constante. ¿Por qué menos coseno? Porque la derivada de coseno es menos seno. Por lo tanto, tengo que colocar este signo menos que está acá. Finalmente, estos dos signos se vuelven un signo más. Entonces queda x seno de x
más coseno de x más la constante. Como se van dando cuenta, cada vez lo hacemos un poco más directo. ¿Ok? Como comprobación, lo que podrían hacer es derivar esta cantidad y lo que deben obtener es x por coseno. Simplemente como un comentario. Ejercicio 4. Una también similar que también viene en la guía y es x por logaritmo de x. Espero que estén tomando nota porque esto es bastante importante y yo considero que con estos ejemplos va a quedar completamente claro. Si es que están tomando nota, claro. Bueno, ahora sí. Última integral. ¿Cómo lo hacemos acá? Si derivas x, ¿qué te da? Te da 1. Si derivas logaritmo, ¿qué te da? 1 entre x. Pues lo más evidente entonces es que x siga siendo la u y que todo esto siga siendo el db. ¿Por qué? Porque cuando derivas esto te da algo más fácil que cuando derivas esto. Por lo tanto, escribes u que sea x, db que sea logaritmo de x por dx. ¿Ok? Bueno, aquí, de hecho, vamos a ver que lo que acabo de hacer es un error. ¿Y cómo me di cuenta? Pues vamos a corregirlo. Si tú hicieras este cambio, que de hecho es lo que pasa muchas veces en integrales que no sabes cómo proceder, en este caso lo más común fue decir y seguir la misma inercia que estaba yo utilizando aquí arriba. Pero vamos a ver que ese no es el camino correcto. ¿Cómo me doy cuenta? Pues calculo lo demás. ¿Qué es du entonces? Como dije arriba, du es dx. ¿Ok? Aquí es donde aparece el problema. B, como dije, hay que poner el signo integral antes de esto y me queda integral de logaritmo de x. Pero resulta que esta integral todavía no la conocemos. No está en nuestras tablas y no la hemos calculado. Por lo tanto, esto que estoy haciendo de llamarle a xu y llamarle a logaritmo de b es un cambio incorrecto. Entonces lo voy a poner aquí. Esta integral aún no la conocemos. Que quede claro que quiero la integral del logaritmo, no la derivada. La derivada sí la conocemos, pero la integral no. Entonces esta integral aún no la conocemos, por lo tanto este cambio es, vamos a decirlo así, es incorrecto. La forma correcta en la que debo proceder, lo voy a poner con azul, forma correcta, es la siguiente. ¿Cómo me di cuenta que no era la forma correcta? Porque tuve una integral más difícil de la que con la empecé. O igual de difícil que con la que empecé. Entonces la forma correcta es la integral que tenías. En lugar de que esto le llames u, vas a llamarle a esto u. Y a lo que sobra, a estas dos cosas, le vas a llamar db. Y vas a ver que va a ser más fácil. Entonces, eso es lo que tienes que hacer cuando te topas con una dificultad de este tipo. Si tienes esto y te da algo más difícil o de la dificultad similar, pues entonces haz el cambio. En lugar de que llames a esto u, llámale a lo otro u y lo que sobró sería el db. Entonces en este caso u es logaritmo de x y db es lo que sobró, o sea es x por dx. De aquí calcula el diferencial de u. ¿Diferencial de u qué es? Es la derivada de u, pero la derivada del logaritmo es 1 entre x por dx. ¿Vale? Por otro lado, b no es otra cosa que la integral de esta cantidad, entonces lo escribes igual a integral de x por dx, pero esta integral la puedes hacer de manera directa con la fórmula 1 de nuestra tabla, que daría x cuadrada entre 2. Acuérdate que no se le suma la constante. Y ya calculaste lo que necesitas para la fórmula de la vaca. Por cierto, la fórmula de la vaca la voy a volver a repetir, que es, lo voy a poner aquí, un día vi
una vaca vestida de uniforme. Yo creo que ya deberían más o menos aprendérselo de memoria, ¿no? O sea, me refiero que con estas veces que le he repetido, ya casi deberían de tenerla en su memoria. Bueno, continuando entonces con estos cálculos, voy a pasar a azul claro. La fórmula de la vaca me dice que después del igual tengo que poner u por b, o sea, logaritmo por x cuadrada entre 2. Por x cuadrada entre 2. Aquí acuérdate de usar siempre el paréntesis en el logaritmo. Menos integral de b, que es x cuadrada entre 2, por du. Pero du es 1 entre x por dx. ¿Okay? Bueno, esto lo podemos simplificar. Lo voy a continuar aquí abajo. Voy a poner igual. Esto lo voy a cambiar de orden porque no me gusta tener las x después del logaritmo. Esto lo voy a poner antes del logaritmo y me quedaría x cuadrada entre 2, logaritmo natural de x, menos esta integral. Pero esta integral se puede simplificar. Primero este 2 lo puedes sacar de la integral, pero lo sacas como un medio. Eso ya debe quedar completamente claro, ¿no? Lo sacas como un medio porque el 2 se encuentra abajo de esta fracción. Bueno, un medio. ¿Un medio por cuánto? X cuadrada entre x, al final de cuentas te da x. Si no queda claro, lo voy a poner aquí. X cuadrada por 1 entre x es lo mismo que x cuadrada entre x, que a su vez es lo mismo que x. ¿Ok? Entonces esta cantidad se reduce a x por dx. Por lo tanto, llegaste a una integral más fácil que la integral con la que empezaste, que era esta. Quiere decir que este cambio o esta, pues sí, esta asignación de la u y de la b sí me sirvió porque obtuve una integral más fácil. Entonces ya para terminar nada más hago esta integral, que pues de hecho ya la hice, aquí está, es x cuadrada entre 2 y con eso termino el problema. Entonces copio la primera parte, el resultado es igual a x cuadrada entre 2 logaritmo de x menos, que por cierto en sus procedimientos acostúmbrense siempre a poner estos signos igual para que yo entienda, sobre todo en el examen, que están siguiendo una secuencia lógica de pasos, ¿ok? Porque si no me ponen estas cantidades no voy a saber bien y no voy a entender qué es lo que están haciendo. Bueno, entonces x cuadrada entre 2 logaritmo natural de x, aquí está, menos un medio, este medio es el medio que está acá, por la integral de x, pero la integral de x es x cuadrada entre 2. Entonces queda x cuadrada, perdón, este medio por x cuadrada entre 2. Más, como ya terminaste de integrar, ahora sí sumas la constante. Por cierto, aquí arriba sumé la constante, sí. Regresando aquí abajo entonces, ya terminé de integrar. Lo único que me falta es es factorizar si es que se puede. Y si se puede, estos dos términos, este y este, tienen en común un x cuadrada entre 2. Entonces factorízalo. X cuadrada entre 2 por logaritmo de x menos un medio, cierras paréntesis y sumas la constante. Entonces el resultado final de la integral, que fue esta, es x cuadrada entre 2 por este paréntesis cuadrado que contiene el logaritmo de x menos un medio. ¿Ok? Si tú derivas esta expresión y la simplificas, debes llegar a x por logaritmo de x, simplemente como comprobación. Bueno, yo creo que hasta aquí terminamos con este video. El objetivo es que quede completamente claro el método de integración por partes y además ya hice 4 de las integrales que contienen, que vienen en la guía. Así que, pues terminamos por hoy. Es posible que en la tarde les suba otro video con más ejercicios y espero que empiecen ya a prepararse para el examen del viernes y estaré al pendiente de todas sus dudas. Saludos a todos.